del grupo. Bien, pues la práctica de hoy dice que realicemos un análisis factorial exploratorio sobre la escala de involucración que está comprendida en la pregunta 1, es decir, las variables de la 2 a la 11 del cuestionario de los destinos turísticos, respondiendo a las preguntas que se plantean a continuación. Como suele ser habitual, nos pide que copiemos y peguemos estos resultados en los espacios diseñados al efecto. Bien, pues son 5 cuestiones. Nos pregunta exactamente cuántos factores se han identificado una vez hagamos el análisis factorial exploratorio. Nos pregunta qué nombres le damos a cada uno de estos factores extraídos. Nos pregunta también que si son correctos los valores del KMO y de la prueba de felicidad de Bartlett, y nos piden que expliquemos qué significan estos estadísticos. Nos preguntan que si es correcta la comunalidad y nos piden qué significan estos estadísticos también, y nos piden también si es correcta, nos preguntan si es correcta la varianza extraída y qué significa este estadístico. Bien, para hacer esto más vívido, más comprensible, vamos a ir al cuestionario para ver exactamente dónde está esa pregunta a la que vamos a aplicar el análisis factorial exploratorio. Bien, pues esa pregunta es esta pregunta número 1 del cuestionario, que como ustedes pueden ver, consiste en recabar información acerca de el nivel de interés o de esta escala se llama de involucración, pues con la realización de viajes turísticos. La pregunta es, ¿podría expresar su opinión en general respecto al interés que tiene usted por la realización de viajes turísticos a través de una serie de pares de adjetivos, puntuándolos en una escala de 1 a 7? Según su sentir, se acerque más al adjetivo de la izquierda o al de la derecha. Si ustedes recordarán esta escala, por un poco recordarles temario de la asignatura, es una pregunta de escala tipo de diferencial semántico, porque este tipo de preguntas tienen una escala en la que se ofrece una dicotomía de adjetivos o de sustantivos, de conceptos, que se pide eh, que se puntúen por parte del encuestado, de tal manera de que se trata de presentar una bipolaridad de adjetivos, de sustantivos que dan una serie de valores. Bien, pues esto no es más que una práctica de análisis factorial exploratorio. Y nos piden que hagamos el análisis factorial exploratorio desde el ítem 2, desde la variable 2 hasta la variable 11. Como ustedes saben, un análisis factorial exploratorio, uno de sus ventajas, uno de sus beneficios, uno de sus objetivos es reducir la dimensionalidad de una escala. En este caso, la dimensionalidad de esta escala va pues desde la variable 2 hasta la variable 11. Por tanto, tiene algo así como 9 variables, atributos o descriptores. Bien, pues ¿qué vamos a conseguir con un análisis factorial exploratorio? Lo que vamos a conseguir es que en vez de que sean 9 variables, pues normalmente se va a reducir esa dimensionalidad y se van a quedar pues uno o dos factores, se van a quedar menos variables, digamos que van a ser sacados dentro de una función lineal de esos valores originales que tenía la escala. Eso es lo que consigue un análisis factorial exploratorio. No solo consigue reducir la dimensionalidad de una escala, sino que además permite identificar unos variables subyacentes, unos factores subyacentes. ¿Qué quiere decir esto de factores subyacentes? Pues permite identificar algunas dimensiones que son comunes a todas estas variables, a estas 9 variables en nuestro caso, y que las hace aflorar. ¿Y cómo las hace aflorar? Las hace aflorar precisamente en esos factores que da como resultado la aplicación de un análisis factorial exploratorio, que vienen a ser una función de representación resumida de los valores que tenía las variables de nuestra escala. Eso es, digamos, la segunda ventaja, el segundo beneficio, el segundo objetivo que nosotros conseguimos con la aplicación
de un análisis factorial exploratorio. Hay otro beneficio, y es el que las puntuaciones originales de la escala, ustedes lo ven aquí, puede tomar valores de 1 a 7, pues en principio se podría considerar que esto es una escala tipo intervalo. Algunos piensan que no, que es cualitativo ordinal. En cualquier caso, debemos convenir de que esto no es una escala de variables continuas y tampoco es una escala de variables cualitativas nominales. En cualquier caso, lo que consigue la aplicación de un análisis factorial exploratorio es transformar las puntuaciones originales que haya dado el encuestado en este cuestionario de tal manera de que alumbra nuevas variables, arroja, produce nuevas variables que son los factores que pueden ser empleados, que pueden ser operativizados, instrumentalizados, utilizados como si fuesen variables de números reales, de variables tipo continuo, lo cual es una ventaja desde el punto de vista del tipo de técnicas estadísticas que se pueden aplicar en comparación con, digamos, el elenco más reducido de técnicas estadísticas que se pueden aplicar cuando las variables son de tipo cualitativo. Bien, pues dicho esto, vamos a la acción y vamos entonces a ejecutar este análisis factorial exploratorio. Desde la variable 2 a la 11, ¿verdad? Bien, pues nos venimos a analizar, voy despacito para que nadie se agobie y disfrutemos de la tarea, si es posible. Venimos a reducir dimensiones, que eso debe estar aquí, y venimos a factor, a analizar, reducir dimensiones o la dimensionalidad, no recuerdo exactamente cómo dice la versión en español, y el factorial. Pues una vez hecha esta ruta, le damos a entrar, ¿verdad? Bien, en esta carátula lo que tenemos que hacer es introducir las variables que queremos resumir, en las variables en las que queremos encontrar dimensiones subyacentes, las variables que queremos transformar en tipo continuo, ¿no? Que es lo que nos permite básicamente un análisis factorial exploratorio. Bien, desde la 2 hasta la 11 he metido yo, que es lo que hay que hacer. Bien, cuando esto está, pues vamos entonces ahora a especificar el tipo de análisis con estas solapillas que hay a la derecha. En descriptivo, pues yo le pido que nos dé el estadístico del KMO y el estadístico del test de felicidad de Bartlett, pulsando pues aquí. Y nada más, de aquí no le voy a pedir nada más. En extracción le voy a pedir pues lo que está por defecto, lo dejo como está, componentes principales. Y le doy a continuar, no hago nada en definitiva. En rotación le voy a pedir que me dé, que ejecute la rotación Varimax. La rotación Varimax es un estadístico que lo que hace es que la solución factorial que me dé finalmente este ejercicio, pues sea aquella que maximiza la varianza entre los factores que se extraen. En definitiva, dicho de alguna forma expresiva, lo que hace este estadístico es que favorece el que cada uno de los factores que obtengamos, por ejemplo, si sacamos dos, pues tengan la mayor diferencia posible uno respecto y comparado con el otro, ¿no? Gracias a las variables que explican cada uno de estos factores. Bien, marcamos Varimax y le pedimos la solución rotada, que es una tabla, una matriz, gracias a la cual vamos a poder interpretar el significado de los factores que obtengamos. Aquí en puntuaciones, pues por ahora no voy a marcar esta solapilla. ¿Por qué?
Pues porque el análisis factorial exploratorio sigue un proceso de ensayo y error. ¿Qué quiero decirles con eso? Que yo primero meto todas las variables y veo qué tal ha funcionado. Pero si el ajuste de los estadísticos no es bueno, o yo creo que puedo optimizarlo, normalmente lo que hago es que teniendo en cuenta una serie de estadísticos, pues tomo decisiones de eliminar determinados variables de este análisis factorial. De tal manera de que vuelvo a repetir el análisis factorial y vuelvo a observar, a examinar determinados indicadores estadísticos que me hablan de la calidad de ese resultado. Bien, pues cuando yo termino ese proceso de ensayo y error, en el que finalmente me quedo con una de las opciones que tenga más o menos variables, tiene una combinación diferente de variables en función y a la luz de esos estadísticos, pues yo tomaría la decisión de conservar esa solución y los factores que arroja ese análisis factorial los guardo creándolos como nuevas variables en mi base de datos. Y normalmente se me van a poner a la derecha, según yo miro la pantalla, de lo que es la base de datos. Eso es lo que permite normalmente el guardarlo como variable. En este caso, todavía no voy a marcarlo, pues porque considero que no sé cuán buena va a ser la solución que voy a obtener desde el punto de vista estadístico. Y en opciones, pues le voy a pedir que en la matriz rotada aquí, en clasificados por tamaño, probablemente diga en español, pues me ordene en la solución rotada, en la matriz de solución rotada, me ordene los factores en función de la carga factorial que aporta cada variable a cada uno de los factores. En definitiva, si le doy ahí es porque lo que quiero es facilitarme la interpretación estadística de la matriz rotada, que es uno de las outputs, de las soluciones estadísticas que me da la base de datos. Y le doy a continuar. Bien, cuando ya está especificado el análisis estadístico, le doy a OK. Y esto es lo que sale. Esta es la solución que hemos obtenido. Bien, vamos a desentrañar, vamos a interpretar esta solución estadística, pues teniendo en cuenta cuáles son las preguntas de la práctica. Nos venimos a la práctica y la práctica dice así. ¿Cuántos factores se han identificado? Bien, pues me vengo a esta salida estadística y me voy a fijar dónde lo puedo ver. Lo puedo ver en muchos sitios. En primer lugar, lo puedes ver aquí. Aquí puedes ver que hay dos factores. El primer factor es este, que es el primer componente, esta fila que hay aquí. Y el segundo factor lo configura esta otra fila que hay aquí. El primer factor, pues viene explicando el 37 y pico por ciento de la varianza. Y el segundo factor vendría explicando el 34,5% de la varianza. Me ordena los factores por el orden de su mayor poder explicativo. En total, la varianza explicada viene siendo superior al 71%. Bueno, pues hay dos factores y lo puedo ver aquí. ¿Por qué no hay tres factores? Porque aquí no hay nada. ¿Ven? En esta fila no hay absolutamente ningún dato. ¿Dónde más podría yo ver el número de factores que he extraído? Pues los puedes ver aquí, en la matriz de componentes, hay 1 y 2. Y especialmente en la matriz rotada, 1 y 2. ¿Verdad? Bien, pues eh, mm, podemos, por ejemplo, coger para ver la solución, pues vamos a poner, pues por ejemplo, el de cualquiera de estos resultados podríamos poner, pues, por ejemplo, uno que es clarito, el componente de la matriz, este de aquí. Podemos copiar, nos venimos a la práctica y lo ponemos en el anexo 1 y pegar. Y aquí
en la respuesta pondríamos véase anexo 1, dos puntos, son dos factores. Bien, con esto hemos dado respuesta a la primera pregunta. Vamos ahora a la segunda pregunta. Nos dice, ¿qué nombre les das a cada uno de los factores extraídos? Bien, pues esto lo que me está preguntando es que, claro, esas 9 variables originales, de la 2 a la 11 que yo tenía, se me han quedado al final solo en dos factores, en dos variables. ¿M? Entonces me está preguntando que qué nombre le doy a cada uno de estos dos factores, porque claro, si yo me vengo al cuestionario, yo veo los nombres que tenían las variables originales. La 2 poco importante, muy importante. La 3 poco interesante, muy interesante. Y así sucesivamente. Bien, como los dos factores que he obtenido son combinaciones lineales que, como es obvio, derivan de los significados, por decirlo así, de las variables originales, pues yo lo que tengo que ver es cómo cada una de estas variables originales aporta, si ustedes me permiten decirlo así, significado a cada uno de mis dos factores. ¿Dónde veo eso? ¿Dónde puedo yo interpretar el contenido de estos dos factores que me han resumido las 9 variables originales? Pues lo puedo ver no en la matriz de componentes, no aquí en esta tabla, sino en la matriz de componentes rotados. No se confundan, la interpretación no se hace con la matriz de componentes, se hace con la matriz de componentes rotados. Bien, aquí puedes observar cómo cada una de las variables de este análisis factorial que hemos hecho se asignan a cada uno de los factores en mayor o en menor medida. Puedes observar que la variable 2 carga mucho más, 0,8, que en el primer factor y carga muy poco en el segundo factor. Por tanto, la variable 2 sobre todo aporta, contribuye, explica sobre todo el contenido del primer factor. La variable 5 le sucede lo mismo, porque ustedes ven que carga 0,8 en el primer factor y carga muy poquito en el segundo factor. La variable 6 le pasa algo muy parecido. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, el SPSS me está ordenando eh, la explicación de los factores en función de que cada una de estas variables aporte más o menos a cada uno de estos factores. Entonces, vemos que desde la variable 2, 5, 6, 4, 3 y 7 contribuyen mucho al significado del primer factor. Sin embargo, la variable 9, 10, 11 y 8 se asignan, contribuyen más al significado del segundo factor, porque su carga factorial es mucho mayor en el segundo factor que en el primer factor. Bien, lo que me está preguntando la práctica es que en función de qué variable aporta, qué variable se asigna más a cada uno de estos dos factores, yo le dé una etiqueta, un nombre a estos factores. Bien, pues para eso tenemos que ver, y es que la variable, pues 2, 3, 4, 5, 6 y 7, primer factor. Pues vamos a ir al cuestionario a ver qué dice. Poco importante, muy importante. Poco interesante, muy interesante. No significa nada para mí, significa mucho para mí. Poco relevante, muy relevante. No me incumbe, me incumbe. No me interesa, me conviene. No me conviene, perdón, me conviene. Bien, pues estas dicotomías, estas afirmaciones, estarían explicando, esta variable, estarían explicando el primer factor. Y el segundo factor, por el contrario, estarían más explicadas por poco atractivo, muy atractivo, poco divertido, muy divertido, soso, alegre, emocionante, muy emocionante. Bien, pues este ejercicio hay que hacerlo de manera intuitiva. Uno tiene que leer los ítems y llegar a la conclusión
de que un conjunto de ítems que son los que se agrupan más en el primer factor, ¿qué tienen en común? Para que yo pueda darles un nombre, un título que los comprenda, que los resuma a todos. Y por otra parte, tengo que fijarme en las variables, en los ítems que están explicando el segundo factor, para de una forma intuitiva yo llegue a la conclusión de que le doy un nombre que podría comprender, abarcar el significado de las variables que están explicando el segundo factor. Bien, si estuviésemos en una clase presencial, pues yo les preguntaría para que me digan qué ven ustedes intuitivamente, cuál es la diferencia, la sutileza de diferencia que hay. Y probablemente alguno de ustedes me diría, pues mira, los ítems que explican el primer factor, que son los de arriba, son más racionales. Y sin embargo, los ítems que están explicando el segundo componente, el segundo factor, son más emocionales. Fíjense que lo importante, lo interesante, lo que tiene significado, lo que es relevante, lo que incumbe y lo que conviene, pudiera ser un factor más racional, mientras que el segundo, lo que te atrae, lo que te divierte, lo que es alegre o soso, lo que es emocionante o muy emocionante, pues eso sería más de naturaleza eh, emocional. Por tanto, he identificado dos involucraciones, la involucración racional y la involucración emocional. Es decir, que estas 9 variables, estas 9 afirmaciones o dicotomías, bien, podrían resumirse en lo que se puede llamar componente racional de la involucración y componente o factor emocional de la involucración. Bien, pues para dar cumplido término a la segunda pregunta, me vengo a la salida del SPSS y copio la matriz de componentes rotados y lo pongo en el anexo 2. Me vengo aquí y lo pongo en el anexo 2 y doy esa respuesta. La respuesta sería, vamos para arriba, dice, ¿qué nombre le da? Pues mira, al primer factor, al primer factor le llamo involucración racional, mientras que al segundo factor le llamo involucración emocional. Véase anexo 2. Si ustedes quieren pues recordar de una forma visual y colorida el significado, pues podrías poner, por ejemplo, esto en un color y esto otro en otro color, ¿verdad? De tal forma de que se vea claramente qué variables están explicando un componente y qué variables están explicando otro componente. Bien, pues con esto hemos dado respuesta a esta pregunta. Em, Sepan ustedes además que la carga factorial de la matriz rotada, de las variables de la matriz rotada, en principio no debiera, está aquí debajo, no debiera ser inferior a 0,5 en todos los factores. Si eso sucediese, esa variable sería candidata a eliminarse. Además, las cargas factoriales de las variables que se asignan a un factor debieran asignarse tendiendo a la exclusividad. Y eso se expresa en lo que es la carga factorial en el siguiente umbral, que sería que ninguna variable debiera, es decir, la variable que pertenece a un factor debiera puntuar más que 0,5 de carga factorial en ese factor y solo en uno por encima de 0,5. Si no fuese así, si una variable pues cargase 0,5 en un factor y 0,6 en otro factor, esa variable también es candidata
a eliminarse. Y esos son los criterios que atañen a la matriz rotada en cuanto a la calidad del resultado. Si no se cumpliesen esos requisitos, es decir, que la carga factorial de las variables fuese inferior a 0,5 en todos los factores, es decir, que no termina una determinada variable de asignarse a ninguno de los factores que se han obtenido, o si la carga factorial de alguna variable fuese muy similar y superior a 0,5 en más de un factor, esos son los dos indicadores de que si eso no se cumple, esa variable que estaría dando problemas sería candidata a eliminarse, y a repetirse, por tanto, el análisis factorial exploratorio, que como les dije antes, sigue un procedimiento de ensayo y error. Pero en nuestra práctica eso en principio no tiene efectos, eso lo tendrá en una práctica de hoy por la noche. Yo voy intentando cambiar las prácticas para que puedan tener más recursos y puedan tener más información. En esta vamos a practicar otra serie de contenidos y de objetivos, ¿verdad? Bien, pues con esto hemos terminado la segunda pregunta. Vamos entonces a la tercera pregunta, que dice así: ¿son correctos los valores del KMO y de la prueba de felicidad de Bartlett? ¿Qué significan estos estadísticos? Bien, pues nos venimos a los resultados, venimos aquí arriba y vemos que el KMO es muy cercano a 1. Bien, pues eso es, digamos, muy bueno. De hecho, se entiende que el indicador KMO, cuando es superior a 0,5, pues está presentándonos pues un factorial en el que las variables tienen una alta correlación entre ellas. El test de felicidad de Bartlett, pues lo importante es que sea significativo, y esa significatividad pues se obtiene cuando el valor de la significación del test de Bartlett es igual o inferior a 0,05. Por tanto, lo que nos viene a testar el KMO y el test de Bartlett no es otra cosa sino la correlación y la intercorrelación que mantienen las variables de un análisis factorial. Si una de las variables fuese un elefante y la otra fuese la luna y la otra fuese pues un calendario, es decir, tres cuestiones que no tienen nada que ver entre sí, la intercorrelación de estas variables sería muy baja y por tanto el KMO y la prueba de felicidad de Bartlett serían malas, ¿no? Y por tanto este análisis factorial sería insuficiente, sería malo. No es el caso. Cuanto más alto sea el KMO y va de 0 a 1 y siempre que sea superior a 0,5, consideramos que existen las variables que hemos metido, pues tienen que ver entre ellas. Hemos introducido al fin y al cabo en esta escala conceptos, dimensiones, ítems que tienen que ver con la involucración. No hemos mezclado lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Elefantes con planetas o satélites y otros elementos, ¿no? Sino que hemos integrado en esta escala elementos que tienen que ver entre ellos. Por eso digamos que el KMO y el Bartlett son favorables. Bien, pues vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en nuestra anexo 3. Anexo 2 y anexo 3. Bien. Entonces, Bartlett es 0,9. Y esto indica una altísima correlación entre variables, que es superior al 0,5.
MO igual a 0,000, lo cual se interpreta como que las variables están muy intercorrelacionadas. En principio, eso es lo que habría que contestar, ¿verdad? Bien, pues si les parece, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta cuarta. Y dice, ¿es correcta la comunalidad? ¿Qué significan estos estadísticos, estos datos que obtengo aquí? Bien, ¿dónde están las comunalidades? Aquí, justo debajo de la tabla primera, ¿verdad? Bien, si ustedes se dan cuenta, aparecen todas nuestras variables numeradas de forma correlativa y aparecen estos datos en cuanto a la extracción. ¿Qué nos indican estos datos? Por ejemplo, la variable 2, 0,781, 0,781, la variable 3, 0,5, etc. Bien, lo que nos está indicando es la cantidad de contenido, de significado que se ha conservado pese a nuestro análisis factorial exploratorio, pese a que el análisis factorial exploratorio lo que hace es resumir el contenido de las variables originales y que por tanto quien resume pierde información, pues porque en esa transformación no solo se cambia, sino que se reduce el contenido de las variables originales. Bien, pues aquí podemos chequear cuánto se conserva en nuestros dos factores del contenido original de cada una de las variables. Si ustedes observan, en todos los casos, las variables nunca pierden más de 0,5 de su contenido original. Y eso es excelente. Eso es excelente por cuanto se considera que si alguna de las variables originales perdiese más de 0,5, por ejemplo, su puntuación es de 0,4, pudiera ser candidata a eliminarse y por tanto inducirnos, aconsejarnos el que repitiésemos el análisis factorial a ver si obtenemos una solución mejor, optimizada. En este caso, no existe ese problema. Todos los valores de las comunalidades de las variables, pues en nuestro análisis factorial, pues alcanzan valores superiores a 0,5. Por tanto, las comunalidades no me vienen a explicar otra cosa, sino cuánta información conservo, retengo de las variables originales. Bien, pues explicado esto, copiamos la tabla de comunalidades y la pegamos en nuestro anexo 4. Bien, venimos a los resultados y lo explicamos de alguna manera. Decimos si es correcta por cuanto no perdemos más del 50%, no perdemos más del 50% del contenido o significado de las variables originales en nuestra transformación. Nuestro análisis factorial. Bien, pues eso sería. De hecho, podríamos incluso ser más exactos y decir cuál es la más pequeña, es decir, la que más pierde. Pues podría ser esta, la variable 7. Entonces, siendo la variable 7 la de la que más contenido perdemos, si bien se retiene
el 0,58%. Bueno, mejor dicho, 58%. Si ese era el dato, sí, 58%. Bien, pues hemos cumplido con la siguiente pregunta. Ya solo nos queda la última pregunta y ¿es correcta la varianza explicada? ¿Qué significa este estadístico? Bien, vamos a buscar en la salida del SPSS dónde está esa varianza explicada y la encontramos aquí. Aquí es donde está la varianza explicada. Como dijimos al principio de la práctica, pues existen dos factores. El primero explica el 37 y pico por ciento de la varianza y el segundo el 34%. En total, los dos juntos vienen explicando en la acumulada más del 71%. Bien, este estadístico nos viene a indicar qué cantidad de información hemos sido capaces de retener en nuestra transformación, la transformación de variables originales que implica la ejecución de un análisis factorial exploratorio. Y hemos sido capaces de retener más del 70%, más del 71% de la información original. La literatura señala que cuando se trabaja con escalas consolidadas y maduras y bien testadas, conocidas, debemos exigir retener como mínimo el 60% de la varianza explicada. Si la escala que estamos utilizando es una escala innovada por nosotros, creada por nosotros, y por tanto es algo absolutamente nuevo, pues en estudios exploratorios se podría permitir que la varianza explicada tuviese un mínimo del 50%. En nuestro caso, superamos el 71%, lo cual es excelente. Si fuese superior al 80%, pues sería pues, ya muy bueno, ¿no? Porque pese a resumir 9 variables en 2, pues solo hemos perdido escasamente el 28,4 y pico por ciento, ¿no?, de la información. Bien, pues copiamos esto, botón izquierdo, copiar, y derecho para pegar en el anexo 5. Pegar. Y vamos a explicarlo, vamos a decir qué pasa por aquí. ¿Es correcta la varianza explicada? Sí. Se ha retenido en conjunto más del 71% del contenido de las variables originales, lo cual es aceptable o muy bueno. Bien, esto es en principio la práctica de hoy. Para hacer, aquí tendría que poner, ¿verdad? Aunque lo sabemos, véase anexo 3, véase anexo 4 y véase anexo 5. Esto sería en principio la práctica de hoy. Voy a guardar esta práctica para poder, si fuera ustedes, subirla al campo virtual, pues cuando quieran y cuando hayamos terminado. Le voy a poner esto y resuelta. Y la guardo. Y voy a parar la grabación. Bien, aquí hay un error y es que el Bartlett es 0,000, mientras que el KMO es 0,9. Bien, pues eso es una baifada, un despiste en cuanto a la migración de los datos, ¿verdad? Y en principio no es otra cosa que
En la prueba de felicidad de Bartlett, pues nosotros comprobamos que las variables están correlacionadas y en este caso esa correlación la demuestra el hecho de que la significación del estadístico es igual o inferior a 0,05. En nuestro caso es muy inferior a 0,05. Y en el KMO, pues medimos la intercorrelación entre las variables y si es bajo el KMO, pues estaríamos en que existe una baja intercorrelación entre las variables, pues cuando yo cojo una y la comparo con la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta y así, y después la segunda con la tercera, hago todas las combinaciones esas posibles, eso es lo que es la intercorrelación. Si fuese inferior a 0,5, tendríamos que considerar que la intercorrelación sería baja. ¿No? Tendrían poco en común, tendrían patrones de respuesta diferentes estas variables. Sin embargo, si la intercorrelación, si el KMO es mayor que 0,5, en nuestro caso es superior a 0,9, lo que nos está indicando es que existe una alta intercorrelación entre las variables y por tanto nuestro análisis factorial es bueno, es un buen resultado. Nuestras variables tendrían patrones de respuesta similares, tendrían una alta intercorrelación. Eso es lo que en principio tendríamos que corregir, como explicamos, pero que lo puse al revés. Eh, eh, un despiste, pero que gracias a la pregunta de un estudiante, pues hemos podido corregirlo.